Buen día a cada uno de ustedes. Bienvenidos a una clase más del curso de Psicología Industrial. Para mí es un placer que cada uno de ustedes que están viendo mi video pues puedan aprender algo nuevo durante este tiempo que vamos a dedicarle a este tema. Así de que bienvenidos. Vamos a hablar acerca de la personalidad y su relación que tiene con la psicología industrial. Les invito a que tengan a su alcance un cuaderno y lapicero para tomar anotaciones y también para poder anotar asimismo los ejercicios que van incluidos dentro de este video. Así que comenzamos. Bueno, voy a indicarles algunas preguntas generadoras para que ustedes escriban en su cuaderno y pues traten de responderlos antes de comenzar con el tema. Dentro de las preguntas que yo les hago, eso lo apuntan por favor en su cuaderno. Si fuera posible, póngale pausa un ratito, tómese su tiempo para responderlo y después continúe. Es importante evaluar la personalidad del sujeto antes y durante el tiempo que dure en su puesto laboral. Por favor, si responde sí o responde no, pues por favor, argumente o explique su respuesta. Vamos con el número 2. ¿La personalidad tendrá alguna influencia en el desempeño laboral dentro de la empresa? Argumente, por favor. Y por último, ¿se puede modificar algún aspecto de la personalidad para mejorar el desempeño laboral? Muy bien. Tómese su tiempo, póngale pausa a este video y responda. Después de este tiempo en el cual usted respondió, pues vamos a continuar con el tema. La personalidad. Hablemos en primer lugar que la personalidad se conoce como parte o la forma en cómo una persona puede reaccionar en diversas circunstancias y son características que lo hacen única. Los psicólogos tomamos en cuenta muchas de estas características para evaluar algún candidato o trabajadores instalados dentro de la empresa para determinar cómo influye su desempeño laboral. Vamos a definir a la personalidad como la manera típica de cómo eh, una persona responde y que ésta puede incidir productiva o improductivamente en la conducta laboral. Se han creado varias teorías para estudiar la personalidad desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, entre otros contextos que han estudiado durante mucho tiempo, pero en esta oportunidad vamos a enfocarnos en dos teorías principales. La teoría de los 5 grandes de Raymond Cattell y la teoría de la personalidad de Holland. Bueno, entonces vamos a entrar con este primer modelo, que es el de los 5 factores o el Big Five. En el modelo de la psicología de la personalidad, el conocido como modelo de los 5 grandes o en inglés Big Five es un patrón en el estudio de la personalidad que examina la estructura de esta a partir de 5 elementos amplios o rasgos de personalidad o dimensiones de la personalidad que también se puede llegar a conocer. Estos elementos constitutivos fueron reportados durante un estudio sobre las descripciones que hacían unos individuos sobre la personalidad de otros. Un ejemplo es Goldberg en el año 1993 y es uno de los modelos sobre los rasgos de personalidad humanos más conocidos. Los 5 grandes rasgos de personalidad, también llamados factores principales, suelen recibir los siguientes nombres. Factor O, que se refiere a la apertura a las nuevas experiencias. Factor C, se refiere a la responsabilidad. Factor E, a la extroversión. Factor A, amabilidad. Y factor N, neuroticismo.
o inestabilidad emocional, formando así el acrónimo OSEA. Cada uno de los rasgos está constituido por un conjunto de rasgos de personalidad mucho más específicos. Por ejemplo, el factor E, que es la extroversión, incluye cualidades concretas como la búsqueda de emociones, la sociabilidad o el optimismo. El modelo de los 5 grandes que desarrolló Raymond Cattell en la fotografía, como ustedes lo pueden ver, pretende describir la personalidad y las profesiones de la psicología. Han ido aportando nuevas evidencias y enfoques a través de los años, diferentes metodologías para analizar estos rasgos de personalidad de cada individuo. Los 5 factores de la personalidad. Existe un cierto acuerdo entre los expertos de la personalidad en afirmar que la personalidad puede categorizarse en estos 5 grandes rasgos, que fueron descritos en la teoría del Big Five Personality Traits. La definición de cada uno de ellos es la siguiente, y comenzamos con el factor O, apertura a la experiencia. Este muestra en qué grado un sujeto tiende a buscar nuevas experiencias personales y concibe de una manera creativa su futuro. La personalidad o la persona abierta a la experiencia tiene una relación fluida con su imaginación, aprecia el arte y la estética. Este es consecuente con sus emociones y la de los que lo rodean. Prefiere romper con la rutina y suele poseer conocimientos sobre amplios temas debido a su curiosidad intelectual. Su opuesto es la cerrazón a la experiencia o el cambio. Estos individuos cerrados a la experiencia puntúan bajos intereses. Estos tienen intereses mucho más convencionales, disfrutan de lo más sencillo que de lo complejo, ambivalentes y sutiles, y suelen observar las ciencias o el arte como disciplinas poco prácticas. Prefieren la familiaridad a lo novedoso, son moderados y apegados a la tradición. Estas características que acabo de leer son de este tipo de persona que se cierra o se opone al cambio. Bueno, vamos a hablar entonces del factor C, que es de la responsabilidad. A este se refiere a cuán centrado está el sujeto en sus objetivos, además de cuán disciplinado se muestra para la consecución de dichos fines. Podríamos decir que la persona con alta puntuación en el factor C es un individuo organizado, con capacidad de concentración, que termina sus tareas y que piensa antes de tomar una decisión. Bueno, ya saben ustedes, ¿verdad? Lo opuesto sería una persona irresponsable, con las características contrarias a las que a las que les acabo de describir. Continuamos, vamos al factor E, que es la extraversión. Este pues define el grado en que el sujeto se muestra abierto con los demás y canaliza su energía en contextos sociales. Bueno, es decir, el factor E examina cuánto le agrada a un sujeto estar rodeado de otras personas, cuánto le gusta expresarse ante los demás, entre otros. Su opuesto, podríamos decir que es una persona introvertida, porque ésta se caracteriza en personas reservadas, que a menudo son tachados de antipáticos, y estos pues suelen ser independientes, prefieren la rutina y el ambiente familiar. Las personas introvertidas prefieren estar solos y no les agrada formar parte de bullicios de gente. Eso no quiere decir que sean menos felices. Frecuentemente se muestran tan animados como el que más círculos estrechos de amistad. Los introvertidos son más reflexivos y tienden menos a la acción. Vamos a hablar entonces de los de factor A. Este pues es el grado en que la persona se muestra respetuosa, tolerante y tranquila. La persona amable es aquella que confía en la honestidad de los otros individuos y tiene vocación para ayudar y asistir a quien lo necesita. Se muestra humilde y sencillo y es empático hacia las emociones y sentimientos ajenos. Vamos entonces a describir el último factor, que es la estabilidad emocional. En esta pues se define en qué grado una persona afronta sin problemas las situaciones complicadas de la vida. Los sujetos tranquilos no muy proclives a sentir rabia o a enfadarse.
Estos suelen permanecer animados y gestionan muy bien sus crisis personales. Dentro de los rasgos de la personalidad, el factor N es aquel que encontramos con alta puntuación en las personas moderadas y sosegadas, ¿verdad? Entonces, como parte final, podemos determinar, ¿verdad? De que la personalidad encuentra un amplio espectro de características en las cuales usted puede, incluso ahorita se puede evaluar y decir, bueno, ¿en cuál de estas 5 puedo encajar yo? ¿En cuáles de estas 5 tengo más características? Uno mismo se puede autoevaluar y tratar de determinar qué tipo de personalidad usted tiene. Para ello, pues he dejado aquí en este momento el ejercicio número 1. Lo va a realizar en su cuaderno. El número 1 de este ejercicio le pido que analice su personalidad e indique cuál es el que mejor se asemeje de los 5 que mencioné antes. ¿Cuál de ellos se asemeja mejor a sus características personales? De usted, no de nadie más, ¿verdad? Y aquí lo tiene que explicar. Por ejemplo, voy a poner, bueno, yo soy una persona responsable, me gusta entregar las cosas a tiempo, no dejo nada para atrás o de última hora, siempre estoy atento que nuevas cosas vienen. Yo digo que podría entrar en el factor ese que habla de la responsabilidad. Entonces lo coloco y explico mis características personales y por qué pienso que se asemeja a ese tipo de personalidad. El número 2, por favor, indique cuál de los tipos de personalidad vistos en la teoría anterior de los 5 grandes sería la mejor opción para estas profesiones. 1, para un piloto aviador. ¿Cuál de los 5 sería mejor? Hay que recordar los riesgos que se necesita para ser un piloto aviador. Un asesor de ventas y un profesor. Por favor, lo explica. Y el punto número 3 de este primer ejercicio, ilustre y explique con palabras claves cada tipo de personalidad. Haga de cuenta que puede hacer usted un cuadro comparativo o puede hacer un su pequeño collage en una página o no sé, usted busque la manera en cómo puede ilustrar y explicar cada tipo de personalidad, pero con palabras claves. No vaya a escribir una oración, no vaya a escribir un verso o algo así, sino que con puras palabras claves. Muy bien, pasamos entonces al segundo tema de esta oportunidad que yo les iba a hablar. Les dije que les iba a hablar de dos teorías. Ya hablé de la teoría de los 5 grandes de Cattell. Ahorita pasamos al modelo tipológico de Holland y su función en la orientación profesional. La personalidad es el patrón general de comportamiento, percepción y pensamiento que cada uno de nosotros tiene, siendo nuestra configuración individual única y distintiva en comparación de los demás. Sin embargo, los rasgos en sí que forman esta personalidad son más o menos los mismos, si bien los poseemos en diferente grado dentro de un continuo. Las grandes diferencias entre unos y otros hacen que se haya intentado integrar el conocimiento correcto a la personalidad en diferentes corrientes de pensamiento, generándose distintos modelos de personalidad y poseyendo algunos de los cuales un objetivo específico. Un ejemplo de ellos es el modelo tipológico de Holland. Este propone una serie de patrones básicos de personalidad, los cuales son empleados principalmente en el ámbito de la orientación vocacional o profesional. Entonces vamos a entrar a hablar de lleno. El modelo tipológico de Holland es una propuesta de modelo de la personalidad que surge de la intención del autor de generar una teoría explicativa respecto a la elección de una ocupación profesional, vinculando diferentes características y rasgos al correcto desempeño y al gusto para determinadas tareas y ámbitos laborales. Para esto, el autor se tiende o tendemos nosotros a querer encontrar un elevado nivel de congruencia entre nuestra personalidad
y el tipo de área que desempeñamos. Para Holland, la elección de una carrera o profesión concreta va a depender al desarrollo del conjunto de elementos y rasgos que constituyen la personalidad, siendo más competente y sintiendo mayor satisfacción la persona en su trabajo en función de la sintonía entre su personalidad y el tipo de tarea que realice. Con el objeto de contribuir a ayudar con la orientación vocacional, el autor generó un modelo hexagonal con 6 principales tipos de personalidad, la cual vincula con determinados tipos de ambientes e intereses. Ello no quiere decir que no podamos desempeñar una tarea que no corresponda con nuestro tipo de personalidad. Simplemente que partiendo de la base de que buscamos un empleo donde podamos desarrollar nuestras principales destrezas, vamos a tender a buscar y a sentir mayor comodidad en determinadas áreas. Se trataría de encontrar trabajos por los que pudiéramos sentir vocación, a pesar de que podemos terminar ejerciendo tareas que no se corresponden con ella. La relación entre profesión y personalidad es bidireccional. No es solo que determinadas profesiones requieran de determinadas habilidades y maneras de hacer, sino que ellos también se deriva del hecho de que el tipo de tarea atrae a las personas con una personalidad concreta. Ello tiene como resultado que un gran número de las profesiones de un sector determinado suelen tener, si están llevando a cabo dicho empleo por vocación o por mera necesidad, características de personalidad relativamente parecidas. La adscripción a un determinado tipo de personalidad o la elección de una carrera u otro no son mejores ni peores, siendo todas ellas igualmente positivas y necesarias. Asimismo, hay que tener en cuenta que difícilmente una persona se verá totalmente reflejada en un único tipo de personalidad. Todos tenemos diferentes rasgos que nos hacen seres complejos y que nos pueden hacer encajar en distintos perfiles. En estos casos, la elección profesional puede parecer más complicada, si bien, por lo general, prevalecen algunas características o intereses sobre otros. Entonces, tal y como ya lo hemos dicho anteriormente, este modelo de Holland establece, en función de las características predominantes en cada individuo, la pertenencia o posesión de cada uno de los tipos de personalidad, los cuales facilitan la orientación hacia determinados tipos de profesiones. Los 6 tipos de personalidad, según este modelo, son los siguientes y ahorita vamos a entrar a verlo. Número 1, el realista. La persona realista hace referencia a aquel patrón de conducta y pensamiento que tiende a ver el mundo como un todo subjetivo o todo objetivo y concreto, perdón. Se toman el mundo tal y como les viene. Suelen ser muy realistas, dinámicos, materiales y aunque no son asociables, o sea, no es que no les guste el contacto con los demás, pues para ellos no es lo prioritario. También suelen ser pacientes y muy constantes. Este tipo de personalidad pues tiende a sentir más a gusto, a desempeñar trabajos directos con fuertes componentes prácticos y que exijan motricidad y uso sistematizado de elementos. Suelen destacar en el uso de instrumentos mecánicos y con necesidad de precisión manual. Campos como la agricultura y la ganadería, la arquitectura o la ingeniería serían propicios para este tipo de personalidad. ¿Sí? Entonces, vamos entonces a entrar a ver el otro tipo de personalidad según esta teoría y se le conoce como el intelectual. En el intelectual, este tipo de personalidad tiende más a la observación y al análisis del mundo, a menudo de una manera abstracta o mejor dicho, intentando realizar asociaciones y encontrar relaciones entre los fenómenos que en él ocurren. Se trata de personalidades curiosas,
analíticas, con tendencia a la introspección, o sea, analizarse internamente, y el uso de la razón por encima de la emoción. No son esencialmente sociables y a veces suelen tener un enfoque del mundo más bien teórico y no les interesa mucho que se diga la práctica. Esta personalidad se corresponde con tareas principalmente basadas en la investigación, por ejemplo, la física, la química, la economía, biología, pues estos son algunos de los ámbitos en que se suelen observar más este tipo de personalidades. Vamos a hablar entonces del social. En el caso del social, pues el aspecto más destacable de las personas con este tipo de personalidad es la necesidad o deseo de ayudar a otros a través del trato con ellos y su elevada necesidad de interacción humana. Suelen tratarse de personas muy empáticas e idealistas, altamente comunicativas y tienen cierta facilidad o gusto por las relaciones y la cooperación. El tipo de tareas en la que suele encontrarse este tipo de personalidad son todas aquellas que supongan un trato directo con otras personas y en que dicha interacción exista como objetivo la idea de dar apoyo al otro. Las carreras que se asocian a este tipo de personalidad son, por ejemplo, los psicólogos, médicos, enfermeros, profesores o trabajadores sociales y suelen tener características de este tipo de personalidad, pues tienen tareas más mecánicas que obviamente no suelen ser del agrado de la persona social, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar en este momento del artista. En el caso de la personalidad artística, la creatividad y el uso de materiales, de la expresión, son algunos de los principales elementos que caracterizan la personalidad artística. No es raro de que se trate de personas impulsivas, idealistas y altamente emotivas o intuitivas. La estética y poder proyectar hacia el mundo sus sensaciones es importante para ellos y suelen ser personas independientes. Si bien también intentan ver el mundo desde la abstracción, suelen focalizarse más en la emoción y tienden a disgustarles lo meramente intelectual, poseyendo la necesidad de elaborar y crear. Y las profesiones que pueden entrar en este tipo de personalidad serían los pintores, escultores o músicos. También entrarían los bailarines, actores, escritores y periodistas. Muy bien, entonces hablemos del siguiente tipo de personalidad que es el emprendedor. Este pues tiene una alta capacidad de persuasión y la habilidad comunicativa son aspectos típicos de la personalidad emprendedora. Cierto nivel de dominancia y búsqueda de logro y poder son usuales en este tipo de personas, así como valor y capacidad de riesgo. Generalmente son personas con habilidades sociales y altamente extravertidos, con capacidades de liderazgo y un elevado nivel de energía. Bueno, vamos a hablar de qué tipos de profesiones entran en este tipo de personalidad, que son eh, todas aquellas profesiones que tengan que ver con la banca o el sistema bancario y los negocios. Comerciantes y empresarios también entran en este tipo de característica personal. Y vamos a hablar del último tipo de personalidad de esta teoría de Holland. Pues, el convencional, estamos ante un tipo de personalidad que se caracteriza por el gusto, por el orden, sin necesidad de introducir grandes cambios en él. Tampoco precisan de un gran contacto social a nivel laboral. Suelen ser personas altamente organizadas, ordenadas, disciplinadas y formales. No es rara cierta tendencia al conformismo, dado que se identifican con la organización ya establecida. Y estos suelen ser muy ágiles y lógicos. Bueno, dentro de las personalidades que pueden tener este tipo de vocación, podríamos hablar de estos tipos de profesiones como contabilidad, el trabajo en la oficina, el secretariado, el bibliotecarios o bibliotecarias,
todo lo que tenga que ver con oficina, ¿verdad? Y que busque la tendencia a el orden. Como manera de conclusión de este modelo, pues podríamos decir que el modelo tipológico de Holland, a pesar de tener limitaciones y ser muy criticado por muchos motivos, por ejemplo, que no permite predecir si dentro de un mismo tipo de ambiente ocupacional pueden ser más recomendable un puesto u otro, y también cabe valorarse que habrá personas cuyas características se solapen con más de uno de los tipos. Sigue siendo a día de hoy uno de los que mayor relevancia tienen dentro de la orientación profesional. Resulta ampliamente conocido el test que Holland creó en base a este modelo, el inventario de preferencias vocacionales, que ha servido también como base para la creación de otros cuestionarios y modelos que permiten ofrecer un mejor acercamiento a la relación entre las características de personalidad y adecuación a determinados ámbitos profesionales, ¿verdad? Entonces, espero que les haya gustado este segundo modelo. Es un poquito más amplio. En el caso del modelo de la personalidad de Raymond Cattell, eran 5 grandes rasgos. En el caso de Holland, pues son 6, ¿verdad? Es la diferencia que tienen. Así que les voy a explicar el ejercicio número 2. ¿De qué trata? Siempre este es de la misma tarea, solo que está dividido en 3 ejercicios. El ejercicio 2, les estoy pidiendo acá que analice su personalidad e indique cuál de los tipos de personalidad, según Holland, es el que mejor se asemeje a sus características personales. Por favor, explique. Este inciso número 1 es muy similar al inciso 1 del ejercicio número 1, solo que aquí tiene usted que compararse con la teoría de Holland. Vamos con el número 2. Va a ilustrar y explicar con palabras claves cada tipo de personalidad. Son 6, no se le olvide. Y no solo van a ponerle, por ejemplo, su título, digamos, el realista. Las palabras claves de este tipo de personalidad. Por ejemplo, dice usted objetividad, concreto, dinámicos. Estas son palabras claves que estoy poniendo. Prácticos, sistematización, precisión manual. Entonces, al terminar yo de colocar las palabras claves, coloco qué tipo de profesión se asocian a este tipo de personalidad. Bueno, el documento ya nos lo explica